Muy buen día para todos, el Señor les bendiga. Soy el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Castilla la Nueva. Y hoy quiero compartirles una reflexión de la palabra del Señor. Así que tome conmigo la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12. Y vamos a leer del capítulo número 12, el versículo número 28. Dice la palabra del Señor así, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Quiero que encierre sus ojos y diga, Señor, háblame en este precioso día a través de este mensaje de la palabra de Dios. Señor, yo te pido que toques a cada oyente, que toques a cada persona que en este momento está mirando este mensaje de una manera especial, que tu Espíritu Santo nos redarguya y que produzca vida, transformación en nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Los líderes judíos en la época en la que estaba Jesús eran los fariseos, los saduceos, los escribas, pero también habían otros dos grupos que eran políticos, eran los esenios y los celotes. Estos grupos en los tiempos de Jesús andaban examinando a Jesús y buscándole la forma de que él cayera. Porque usted encuentra en la palabra de Dios en los evangelios que Jesús se proclamó como el Hijo de Dios y a estos grupos no les gustaba que él dijera que era el Hijo de Dios. Es más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo 29, dice el texto bíblico que cuando Juan vio que venía Jesús delante de todos, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Con esto, o con esta afirmación, se demostraría la perfección de Jesús. Y a pesar de todas las situaciones, aquellos grupos no aceptaron a Jesucristo. Qué trágico es que a veces la religiosidad se aferra a sus tradiciones y rechaza la verdad viviente que está clara ante sus ojos. Jesús en muchas ocasiones respondió muchísimas preguntas de aquellos grupos. El Señor, a través de esas respuestas, estaba revelando realmente el pecado que había en esos corazones. Jesús conocía el egoísmo, Jesús conocía la hipocresía, Jesús conocía la ignorancia, Jesús conocía la superficialidad de los escribas, de los saduceos que procuraban tentarle, que procuraban atraparle y aún más procuraban matarle. La palabra superficialidad quiere decir aparente, visible,
vacío, liviano, inconstante, indiferente, ajeno, religioso, con falta de profundidad, con apariencia, frivolidad, falta de fundamento. Y eso era lo que Jesús estaba mirando en aquellos grupos. En este texto, los fariseos probaron con una pregunta más a Jesús. Una que los rabíes de aquella época habían estado debatiendo por un largo tiempo. Mira, de los 613 mandamientos que se hallan en la ley, 365 son negativos y 248 son positivos. La llamada Torá que nosotros conocemos de la ley judía, en 14 libros y 83 secciones, que es conocida para nosotros los creyentes como el Pentateuco, los mandamientos que Dios exige a Israel que cumpla. Y la pregunta es, ¿cuál era el más importante? Jesús replica o les contesta con la declaración de fe de la tradición judía, lo que ellos llamaban la Shema, o la palabra inicial del Shema de Israel, que significa escucha Israel. Y ese escucha Israel es una proclamación y llamado de fe que afirma la creencia judía en un solo Dios y en la obediencia de su pueblo Israel a sus mandamientos. Así que cuando decían escucha Israel, hacían un llamado solemne a todo el pueblo, a toda la congregación de Israel, para adorar a Jehová. Ese mandamiento se encuentra en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 5, donde dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así que los judíos piadosos las recitaban en la mañana y en la tarde. Luego Jesús añade una palabra que está en Levítico capítulo número 19, versículo número 18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Porque si nosotros amamos a Dios, lo mostraremos amando a nuestro prójimo. Esto es algo muy verídico. Si amamos a Dios, lo vamos a demostrar amando a nuestro prójimo. En Lucas capítulo número 10, el versículo número 25 en adelante, hay un ejemplo. Y dice el texto bíblico en el versículo 25 que: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Otra de las cosas que hacían aquellos grupos, querían probar al maestro. Y le dijo: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar viéndole
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el hombre respondió: el que usó de misericordia con él. Y las palabras de Jesús fueron las siguientes. Entonces Jesús les dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Porque si nosotros amamos a Dios, lo vamos a mostrar amando a nuestro prójimo. Como hijos de Dios, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, pues lo vamos a reflejar hacia nuestro prójimo. Así que uno de los escribas en el texto inicial captó el mensaje claramente, con esa intrepidez que expresó su acuerdo con Jesús. Pero no todos los que estaban con Jesús lo habían captado. ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva superficial del verdadero significado de la ley. Y no comprendieron la importancia de obedecer la ley de todo corazón. Jesús dijo las siguientes palabras. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una muestra de que nosotros amamos al Señor, de que honramos a Dios, es que obedecemos su palabra. Si usted no obedece su palabra, no está evidenciando de que ama al Señor. Y una evidencia de que el amor de Dios está en mi vida, está en mi corazón, se va a ver reflejado en el amor en mi prójimo. Escúcheme bien. La evidencia del amor de Dios en mi vida se va a ver reflejada en el amor de mi prójimo. El amor de Dios se ve reflejado en lo que somos y cómo nosotros actuamos. Escúcheme bien. El amor de Dios se ve reflejado en lo que somos y en cómo nosotros actuamos. No simplemente en la apariencia de ser creyentes. Todos nosotros necesitamos del amor de Dios. Y hay algo especial. Y es que cuando Cristo viene al corazón del hombre, transforma su manera de ser, transforma su manera de actuar, transforma su manera de vivir. La esencia de Dios viene a vivir en su corazón. Y ahora, como dice el apóstol Pablo, es una nueva criatura, un nuevo creyente. Un creyente que refleja el amor de Dios. Un creyente que obedece la palabra de Dios. Un creyente que se ve reflejado en el amor de Dios, en el amor a su prójimo. Por eso Jesús dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que cierre sus ojos y diga: Señor, gracias por la palabra de este hermoso día. Gracias por hablar a mi corazón. Jesús, ayúdame a guardar y a obedecer tu palabra. Ayúdame a amar a mi prójimo. Quita de mí la envidia,
Quita de mí el rencor. Quita de mí todo lo que no sirve. Y ayúdame a mostrar tu amor, así como tú lo mostraste y aparece registrado en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra halle cabida en el corazón. Y como dice Isaías, haga lo que tú quieres en el corazón de cada persona. Yo bendigo este hermoso día y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Que aprendamos a amarte, Señor, obedeciendo tu palabra, pero aprendamos a reflejar el amor tuyo en lo que somos, en lo que actuamos, Señor. No queremos vivir de apariencias, sino ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Muchísimas gracias por escuchar esta palabra y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.